Jesús dijo que los sofismas de Satanás en los últimos días engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. El libro de Génesis contiene 4 métodos que Satanás ha utilizado constantemente para engañar a la humanidad. Y en estos últimos días él se propone utilizarlos. ¿Cuáles son esos 4 métodos y cómo podemos protegernos de ellos? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en el mensaje titulado La seducción de la cristiandad. Padre Celestial, gracias te damos por habernos traído esta noche a este lugar para estudiar tu palabra y para recibir luz de tu parte a fin de que podamos obedecer lo que tú nos enseñes. Pedimos, Señor, que al estudiar en cuanto a los engaños de Satanás, que tú nos ayudes a entender cómo obra Satanás para que podamos protegernos de su poder. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Hay un hecho muy interesante cuando examinamos la historia de la creación. Y es que Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. En realidad, cuando Dios hizo la luz, cuando Dios hizo el firmamento, cuando Dios hizo la tierra seca, las plantas, el sol, la luna y las estrellas, las aves, los peces y los animales que andan sobre la tierra, Adán y Eva todavía no habían sido creados, así que ellos no vieron a Dios crear nada. Obviamente Adán tampoco vio a Dios crearlo a él, sencillamente Adán de repente apareció. Y lo más interesante es que cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán, de tal manera que Adán no viera tampoco la creación de la mujer. Es decir, que Adán y Eva no tenían ninguna prueba absoluta de que Dios era su creador. Tenían evidencia, pero no tenían ninguna comprobación de que Dios había creado todo. Lo único que ellos tenían era la palabra de Dios. Dios les dijo, yo los hice a ustedes, yo hice el mundo. No tienen pruebas científicas, ni empíricas, ni racionales, ni históricas de que yo fui el que los hice. Sencillamente deben creerlo porque yo lo digo. Deben confiar en mi palabra. Ahora, en el huerto del Edén, Dios colocó un árbol para probar si Adán y Eva reconocían que Dios era el creador, para mostrar si en realidad iban a respetar la distinción entre creador y criatura. Dios colocó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Abran sus Biblias conmigo esta noche a Génesis el capítulo 2 y el versículo 15. Y vamos a encontrar de que el hecho de que Adán y Eva no vieron a Dios crear nada es un hecho muy importante, porque ellos debían confiar de que Dios era su creador sencillamente porque Dios lo dijo. Debían confiar y tener fe en la palabra de Dios. Ahora noten lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas en cuanto a este pasaje. En primer lugar, ¿estaba este mandato claro? ¿Estaba claro? ¿Lo entendieron Adán y Eva? Claro que sí, porque en el capítulo 3, Eva le dice a la serpiente, Dios nos ha dicho que comamos de todos los árboles menos de este. Es decir, Adán y Eva entendieron lo que Dios estaba diciendo, entendieron la palabra de Dios. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Les explicó Dios a Adán y Eva por qué no podían comer del árbol? No. Les explicó las consecuencias de comer. Si ustedes comen van a morir. Pero no les explicó por qué les prohibió ese árbol particular. Porque había muchos árboles en el huerto. ¿Por qué ese y no aquel? Dios no explicó.
Dios nos dijo, mira, no comas de ese árbol, que ese árbol tiene veneno. Si comes del fruto te vas a envenenar. No, Dios no explicó. Dios no le dijo, mira, ese árbol, ese fruto tiene una historia muy interesante de cosas que han sucedido en el pasado. No comas porque es medio peligroso. Dios no dio explicaciones. Dios sencillamente dijo, de todos los árboles de huerto, ese árbol que está allí, ese árbol no comerás. Sin dar explicaciones. En otras palabras, el hombre debía obedecer la palabra de Dios sin ninguna explicación y sin ninguna razón. Debía obedecerla sencillamente porque Dios lo dijo. El hombre debía confiar en la palabra de Dios. Punto final. Y debía abstenerse de comer del árbol. Ahora quiero que noten otra cosa interesante. Y es que esta fue una prueba muy pequeña. En realidad no fue una prueba grande. ¿Ustedes creen que Eva tenía hambre? Se estaba muriendo de hambre cuando vino al árbol. Si podía comer de todos los árboles del huerto, ¿qué hambre podría haber tenido? Si hubiera tenido hambre, podría haber comido de cualquier árbol. ¿Qué prueba tan insignificante? Una prueba grande hubiera sido si Dios le dijera a Adán y Eva, ayunen 40 días y 40 noches y luego vengan al árbol a ver qué pasa. Eso hubiera sido una prueba grande. Pero una prueba sobre un árbol, cuando podían comer de todo, una prueba bien pequeña. Y a veces la gente dice, ay, pero si fallaron en una cosa tan pequeña, ¿por qué Dios fue tan severo con ellos y los echó del huerto y dictó sentencia de muerte sobre ellos? Debería Dios haber dicho, bueno, vamos a perdonártela por esta vez. ¿Por qué fue Dios tan severo si fracasaron en una prueba tan grande? Déjenme decirles por qué. Si no pudieron vencer en una prueba tan pequeña, ¿qué les hace pensar a ustedes que hubieran vencido en una prueba más grande? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Lucas 16:10. Y Jeremías 12:5 lo expresa de una manera más interesante. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Con una ilustración muy interesante. Si no pudieron pasar una prueba tan pequeña, ¿qué nos hace pensar que podrían haber pasado una prueba grande? Ahora yo quiero que ustedes noten entonces que ellos entendieron el mandato de Dios. Dios no dio explicaciones de por qué no podían comer. Sencillamente dijo, yo soy el creador, ustedes son mis criaturas, créanmelo porque yo se los digo, no porque tienen alguna comprobación. Ahora, yo quiero que ustedes noten que esta controversia original tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, el conflicto en este mundo se origina con respecto a la palabra de Dios. Si creemos y obedecemos a la palabra de Dios o no, esa es la gran prueba. Sin explicaciones y sin razones. Obedecer porque Dios lo dice. Yo no necesito ninguna razón para obedecer la palabra de Dios. La única razón que necesito es que es la palabra de Dios. Y como Dios ha existido mucho más tiempo que yo creo que puedo confiar en lo que Él dice. Ahora, yo quiero que ustedes noten que el diablo quiere que Adán y Eva desobedezcan la palabra de Dios. ¿Ven que el conflicto es, ¿obedecemos la palabra o no? Esa es la controversia. ¿Sigo la palabra o no? Ahora, yo quiero que ustedes noten que Satanás usa 4 métodos para procurar engañar a Eva. Noten lo que dice Génesis 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Vamos a estudiar los 4 métodos que usó Satanás para engañar a Eva, para que desobedeciera la palabra clara, sencilla de Dios. Dice en Génesis 3:1, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Saben ustedes que la serpiente podía volar? Tenía alas. ¿Cómo sabemos eso? Dicen ustedes. Bueno, 3 razones. En primer lugar, en Isaías 14:29 habla de serpientes voladoras. La misma Biblia. Segundo, en las obras de arte de las civilizaciones antiguas, siempre pintan la serpiente con alas. Obviamente recordando lo que va hasta el Edén. Pero hay una tercera razón. Y es que Dios, cuando la serpiente se dejó usar por Satanás, le dijo a la serpiente, de ahora te vas a arrastrar, en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo.
¿Están entendiendo? Era un animal sabio, un animal hermoso que podía volar. Ahora déjenme hacerles una pregunta antes de que nosotros continuemos aquí. ¿Ustedes creen que Dios les había advertido a Adán y Eva de que un ángel excelso llamado Lucifer había caído del cielo? Recuerden que Lucifer cayó del cielo antes de que Dios creara a Adán y Eva. Porque dice que fue lanzado fuera y vino a parar ¿a dónde? A la tierra. Ahora fíjense. ¿Ustedes creen que Dios le había dicho a Adán y Eva de que un ángel excelso había sido echado del cielo y iba a venir para tratar de engañarlos? Yo creo que sí. ¿Y saben cuál es la evidencia? ¿Cuántos de ustedes creen que el diablo se puede transfigurar en ángel de luz? ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué el diablo no se presentó como un ángel? ¿Por qué Satanás no vino como un ángel glorioso? Y le digo a Eva, mira Eva, Dios me ha mandado del cielo para decirte que ha cambiado de parecer. Que ahora Él no solamente quiere que ustedes coman de todos los árboles, menos este, sino que Él quiere que ustedes coman de este también. Porque el diablo no se apareció como ángel. Porque Eva lo estaba esperando como ángel. Por eso el diablo dijo, yo tengo que ser más cauteloso, tengo que ser más cuidadoso. Y por lo tanto, se disfraza, o sea, emplea una serpiente para lograr sus propósitos. Se oculta de Eva, porque si se presenta como un ángel, Eva enseguida dice, Dios nos dijo que había caído un ángel del cielo y tú tienes que ser ese ángel. Así que el diablo emplea una serpiente. Y quiero que noten aquí lo que dice el versículo 1. Dice, la cual dijo a la mujer. La serpiente estaba hablando. La serpiente estaba hablando. Aquí dice que dijo la serpiente, pero ¿era la serpiente la que estaba hablando? No, porque Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Es decir, Satanás estaba usando la serpiente como el ángel de Jehová usó la boca del burro de Balaam. Que ya hemos hablado de esa experiencia. No fue el burro el que habló, fue el ángel. Aquí no es la serpiente la que habla, es Satanás. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Satanás hizo un milagro en el huerto del Edén? ¿Hizo un milagro? ¿Cuántos de ustedes creen que sería un milagro si de repente ustedes fueran al zoológico y una serpiente les empezara a hablar? ¿Eso sería un milagro? ¿Que sí que? Les apuesto que saldrían a millón, corriendo a toda velocidad. Pero en el Edén no, porque era un huerto perfecto, no existía el temor, no existía el pecado. Pero Eva sí se sorprendió de que la serpiente le hablara. ¿Sería un milagro que hablara una serpiente? ¿Las serpientes hablan? Entonces, si una serpiente hablara, ¿sería un milagro? ¿Qué clase de milagro es este? Este es un milagro mentiroso. Así que el primer método que usa Satanás es hacer un milagro mentiroso. Al final de la historia, el diablo también usa milagros mentirosos. Notemos el segundo método. Dice en el versículo 1, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿la serpiente o Satanás cita la palabra de Dios? ¿La cita? Con que Dios os ha dicho. Claro que la cita, pero ¿cómo la cita? La cita mal. ¿Creen ustedes que el diablo al final de la historia va a llevar a una pastores a citar la Biblia mal? Es más, el diablo llevó a Eva a añadirle a la palabra de Dios. Porque cuando Eva le contesta a la serpiente, Eva le dice, no, estás equivocada. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero nos ha dicho que no comamos de este y que lo toquemos. Fíjense cómo le agrega. Quiere defender el honor de Dios. Y dice, no, que Dios no nos dijo solamente que no comiéramos, sino que no lo toquemos tampoco. Así que el diablo cambia la palabra de Dios y el diablo lleva a la gente a añadirle a la palabra de Dios, a adulterar la palabra de Dios. Ese es el segundo método que usa Satanás.
Ahora notemos el tercer método. Primer método, falsos milagros. Segundo método, citar mal la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios. Tercer método, noten el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Ahí es que le añade. Y ahora escuchen. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente? Satanás. Cuando digo la serpiente estoy hablando de Satanás. ¿Qué está diciendo Satanás? Dios es un mentiroso. Ahora, fíjense, ¿ustedes creen que Satanás sabe cómo opera la mente? ¿Creen ustedes que el diablo puede sugerir un pensamiento porque él sabe qué pensamiento viene después de ese? Lógicamente. Claro que sí. El diablo le puede sugerir a usted un pensamiento sabiendo a qué otro pensamiento lleva ese. Ahora, él le dice a la mujer: no moriréis. Inmediatamente, ¿qué creen ustedes que piensa la mente de Eva cuando la serpiente le dice no moriréis? ¿Saben lo que piensa? Entonces, si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí vamos a morir? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué nos mintió Dios? Esa es la pregunta que se le ocurre. Es decir, el diablo le siembra en la mente la idea: mira, Dios te está mintiendo. Porque él sabe que inmediatamente Eva va a decir: ¿y por qué está mintiendo? Entonces el diablo dice: bueno, ahora te voy a explicar por qué está mintiendo. El tercer método es que Satanás ahora se va a poseer de los poderes de razonamiento de Eva, se va a poseer de la mente, de la lógica de Eva. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es decir, Dios les está mintiendo a ustedes. Y entonces Eva dice: ¿por qué? Espera, ya te voy a explicar. Versículo 5. Mas sabe Dios. Es decir, Dios sabe algo que no quiere que ustedes sepan. ¿Qué creen ustedes que está pensando Eva ahora? A ver, dime. ¿Qué sabe Dios que no quiere que nosotros sepamos? Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está insinuando Satanás con decirle serán abiertos vuestros ojos? ¿Ustedes están qué? Están ciegos. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Porque fíjense que si comen del árbol y los ojos van a estar abiertos, significa que si no comen del árbol, los ojos están ¿qué? Cerrados. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Ahora, fíjense cómo está poseyéndose Satanás de la lógica de Eva. Dios ha dicho: moriréis, pero no van a morir. ¿No? Entonces, ¿por qué nos dijo Dios que vamos a morir? Porque Dios sabe algo que no quiere que ustedes sepan. Oye, ¿qué es lo que sabe que no quiere que nosotros sepamos? Ustedes están ciegos. Y Dios quiere que estén ciegos. Dios quiere que ustedes sean siervos, esclavos, que le obedezcan nada más ciegamente. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La palabra dioses allí en realidad es la palabra Dios. La misma palabra de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Satanás le está diciendo: ustedes si comen del árbol van a ser como Dios. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a Satanás? Satanás sencillamente le está diciendo a Eva: mira, Eva, Dios les dijo a ustedes que no comen del árbol porque van a morir. Pero ¿sabe por qué les dijo eso? Porque los quiere intimidar. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igualitos a Él. Y Dios no quiere rivales, Dios no quiere competencia. Él no quiere que haya otros dioses por ahí. Él lo que quiere es que todo el mundo le sirva, todo el mundo esté debajo de Él, esclavos. Y por eso Él sabe que inclusive está insinuando de que Dios en algún momento comió también de ese árbol y se hizo Dios. Entonces, Él es el único que quiere ser Dios. Y por eso le ha dicho a todo el mundo que no come del árbol porque van a morir. Porque Él no quiere que haya otros dioses como Él por allí. Él solo quiere ser Dios. Fíjense qué egoísta es Dios, Eva.
Está reteniendo. Fíjense cómo está poseyéndose de los poderes del razonamiento de Eva, de su mente. Tercer método. Ahora notemos el cuarto método. Versículo 6. Ahora el diablo se posesiona de sus sentidos. No solo de su mente, de sus sentidos. ¿Ha estado el diablo apelando a los oídos de Eva? Ahora noten qué más. Versículo 6. Vio a la mujer que está involucrado ahí. Los ojos. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado allí? Bueno para comer. Sabroso, el gusto, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. ¿Qué sentido está involucrado allí? El tacto. Tomó de su fruto y comió. Fíjense cómo el diablo quiere llevar a Eva a seguir lo que dice en su sentido. Oye que puede alcanzar sabiduría, lo toca y no se muere, se ve sabroso, está involucrada su vista. Es decir, el diablo quiere que ella siga el testimonio de sus sentidos en vez de seguir la palabra de Dios. 4 métodos, falsos milagros. La palabra de Dios, mal citada y mal aplicada. El uso de la razón independientemente de la palabra de Dios. Y seguir lo que dicen los sentidos en vez de seguir lo que dice Dios. ¿Sabe lo que debería haber hecho Eva? Sencillamente debe haber dicho, mira, yo no sabía que la serpiente sabía hablar, eso es un milagro. Yo veo que tú conoces algo de lo que ha dicho Dios, aunque no lo has citado bien, pero veo que has oído algo de lo que ha dicho Dios. Lo que tú me dices es muy lógico y muy razonable. El fruto se ve sabroso, el fruto se ve bueno para alcanzar la sabiduría, pero hay un solo problema, y es que Dios nos dijo que no comamos. Y nosotros seguimos, es lo que dice la palabra de Dios. Si Eva hubiera hecho eso, no estaríamos aquí esta noche. Estaríamos en el huerto del Edén. Es decir, la controversia original es con respecto a la palabra de Dios. Si la vamos a obedecer, sin reservas y sin preguntas, y sin razones, o si la vamos a desobedecer, aceptando razonamientos y motivos que presenta Satanás. Ahora quiero que noten Génesis 3:13. Dice allí, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ¿qué? La serpiente me engañó y comí. Vamos a mirar esa palabra engañó. ¿Qué necesita hacer usted para engañar a otra persona? ¿Qué tiene que hacer para engañar a alguien? A decir una mentira. Entonces yo lo voy a engañar a ustedes ahorita. El traje que yo tengo puesto es rojo. Quedaron todos engañados, ¿verdad? Ah, no, pero les mentí. Les mentí. ¿Por qué no los engañé con mi mentira? Porque es una mentirota. ¿Saben ustedes qué tiene que suceder para poder engañar? Ustedes tienen que hacer que el error parezca verdad. Tiene que hacer que lo falso parezca genuino. Déjenme darles una ilustración. ¿Cuántos de ustedes han visto un billete falso de $7? ¿No han visto uno? Pues yo tampoco. ¿Por qué no hay un billete falso de $7? Porque no existe uno genuino. El genio de los falsificadores está en hacer un billete falso que se parezca lo más posible al genuino, con el propósito de engañar. Y si no hay un billete genuino, no puede haber uno falso. Ahora yo les pregunto, ¿qué viene primero, lo genuino o lo falso? Déjenme ilustrar el punto. Los falsificadores dicen, vamos a inventarnos un billete falso de $7. Y entonces el gobierno dice, vaya, qué buena idea, hagamos uno genuino. ¿Les parece?
O primero el gobierno dice, vamos a hacer uno de 100, y luego los falsificadores dicen, hagamos nosotros también uno de 100. ¿Qué viene primero? ¿Lo genuino o lo falso? Viene lo genuino y luego la falsificación. Ahora hagamos la aplicación de eso. Saben que para todo lo que Dios tiene genuino, Satanás tiene una falsificación. Apliquémoslo a un punto de doctrina bíblico. ¿Qué fue el día original que Dios hizo como día de reposo antes del pecado? El séptimo día sábado. ¿Ustedes creen que más adelante en la historia Satanás va a inventar otro día rival que también es un día de reposo de 24 horas y que la gente lo va a guardar supuestamente rindiéndole homenaje a Dios? ¿Cómo sabemos cuál es el genuino y cuál es el falso? Sencillamente miramos a ver cuál fue el que creó Dios primero como día de reposo. Y cualquiera que viene más adelante, que es rival, tiene que ser ¿qué? La falsificación. ¿Me están entendiendo? Una vez, cuando yo viví en la ciudad de Medellín, Colombia, donde enseñé teología por 6 años, fui a un almacén a pagar con un billete de 1,000 pesos. Y la cajera tomó el billete de los 1,000 pesos y lo arrugó en la mano, y luego entonces lo agarró y lo miró en la luz. Y luego entonces había una luz negra allí, la metió debajo de la luz negra, y enseguida llama a un policía, le dice, venga acá que este hombre me dio un billete falso. Ahora sí estaba yo en problema. El policía me agarra por un brazo y empieza a llevarme a un cuarto atrás, y luego se une otro policía con el otro brazo, me llevan a un cuartico atrás y empiezan a interrogarme y dicen, ¿dónde tiene la maquinaria? Y le digo, ¿qué maquinaria? Yo no soy falsificador. Sencillamente alguien me dio ese billete, yo no sé de dónde salió, yo no me acuerdo. Uno de los policías me dice, bueno, ¿y de dónde es usted? ¿Dónde vive? Yo le dije, bueno, yo soy profesor de teología en el Instituto Colombo Venezolano. Y enseguida el policía le cambió el rostro. Ya no era un rostro de malicia, ¿verdad? Sino que dice, ¿usted enseña en el Colombo Venezolano? Le dije, sí, ¿cómo no? Dice, ese es un buen colegio. Me estoy salvando aquí. Es un buen colegio. Ahí no puede haber falsificadores. Aleluya, digo yo, dentro de mí. Entonces el policía me dice, mire, yo le voy a enseñar a usted cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Agarró el falso o el genuino y lo puso en la luz. Dice, mire, el genuino tiene una línea marrón que cruza el billete. ¿La ve? ¿Cómo no? Fíjese el rostro de Simón Bolívar. Mire, está clarito en el billete genuino, ¿verdad? Entonces lo arrugó en la mano y dice, mire, el papel es un papel que se va abriendo así como una flor solo después que uno lo arruga. Y luego lo metió debajo de la luz negra, dice, mire, le brillan los 2 círculos en color morado vivo. Entonces me dice, ahora mire el falso. Lo puso en la luz, no tiene línea negra, línea marrón. Mire la cara de Simón Bolívar, bien borrosa, casi no se distingue. Y lo arrugó y dice, mire, se queda arrugado. Es diferente el papel. Y luego lo metió debajo de la luz negra y no le brillaba nada. ¿Cómo pude yo detectar lo falso? Conociendo ¿qué? Lo genuino. ¿Cómo puede usted detectar el error? Solo conociendo y obedeciendo ¿qué? La verdad. ¿Y a dónde se encuentra la verdad? Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17 y el versículo 17. Después de eso yo iba al almacén y pagaba con billete de 5,000 pesos. La cajera agarraba el billete y lo miraba, lo arrugaba y lo metía debajo de la luz negra y luego entonces me daba los vueltos. Y cuando me daba los vueltos, yo agarraba los billetes también, los ponía en la luz, buscaba la línea marrón, buscaba las caras, lo arrugaba, y un día una cajera me dice, ¿qué pasa? ¿No confía en mí? Y yo le dije, mire, si usted tomó el billete y lo miró y no confía en mí, ¿cómo espera usted que yo confíe en usted? Yo le dije, en estos asuntos yo no confío sino solamente en Dios. ¿Ven cómo obra Satanás?
hace que lo falso parezca verdadero. Ahora, vamos a aplicar esto. ¿Cuántos de ustedes creen que Satanás puede hacer milagros? ¿Cuántos de ustedes creen que Satanás puede dar profecías? ¿Cuántos de ustedes creen que Satanás puede inclusive hacer exorcismos? Entonces, ¿cómo sabe usted si una profecía, si un exorcismo o si un milagro de sanidad es de Dios o no? ¿Saben ustedes algo? Vamos a segunda de Tesalonicenses 2 para que se asusten. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9 va a hablar de lo que va a ser el anticristo al final de la historia. Yo creo que estamos entrando a esa etapa ahora. Note lo que dice segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 9 dice: a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. ¿Quién es el que opera en el anticristo? Satanás. El que está detrás de él es Satanás. ¿Y qué hace? Dice: con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Estas tres palabras, potencias, señales y milagros, se usa solo en un versículo más en toda la Biblia. Esa misma combinación de palabras en el idioma original, en el griego. ¿Creen ustedes que si hay un solo versículo más que usa esas tres palabras, potencias, señales y milagros, sería bueno examinar ese versículo? Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Y vamos a notar quién fue el que hizo lo mismo. Porque en segundo de Tesalonicenses dice que el anticristo va a hacer estas cosas. Pero en Hechos 2:22 nos dice que el que hizo estas cosas genuinas fue Cristo. Noten Hechos 2 y el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros. ¿En qué? En maravillas y prodigios y señales. Las mismas tres palabras en el idioma original, aunque no se traducen igual. Y ahora noten que Dios hizo por él en medio de vosotros. ¿Quién hizo las señales, los prodigios y los milagros de Jesús? Dios. ¿Quién hace los prodigios, los milagros y las señales del anticristo? Satanás. Entonces yo pregunto, ¿el anticristo va a hacer las mismas cosas que hizo Cristo mientras estuvo en la tierra? Sí, Señor. Es más, si ustedes leen Marcos 16, empezando en el versículo 17, allí habla de las señales que van a seguir a los que creen en Cristo. Dice: hablarán nuevas lenguas. ¿Ustedes creen que el diablo tiene un falso don de lengua? A ver, díganme ustedes, ¿creen? Dice: sanarán a los enfermos. ¿Ustedes creen que Satanás puede sanar a los enfermos? Sí. Echarán demonios. ¿Ustedes creen que Satanás aparentemente puede usar a una persona para echar un demonio? Entonces, ¿cómo sabe usted si un milagro, si una profecía, si una señal, si el don de lenguas, si un exorcismo, si un milagro de sanidad es de Dios o no es de Dios? Es muy sencillo. Si la persona que sana o la persona que está siendo sanada dice que no tiene que obedecer la palabra de Dios porque Dios hace milagros a través de ellos, ese milagro no es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Déjenme explicarles por qué. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo dice: muchos me dirán en aquel día, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús le va a decir: ay, sí, qué buena gente son ustedes, vénganse acá conmigo. ¿Qué les va a decir?
nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y la palabra maldad allí es la palabra anomías, que significa los que están en contra de la ley. Es decir, si una persona dice, yo no tengo que guardar la ley, no fue clavada en la cruz. Yo no tengo que guardar el sábado, eso era para los judíos. Y sin embargo esa persona cree y enseña que puede sanar gente. O una persona dice, yo no tengo que obedecer a Dios, y cree que Dios lo sanó. Ese no es Dios el que hizo ese milagro de sanidad. Luego el Señor Jesucristo dice, después de decir, darán profecías, después de decir, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pero lo que a la gente no le gusta es la palabra. Especialmente cuando la palabra va en contra de muchas cosas que tradicionalmente hemos creído, que son diferentes que lo que hemos practicado. Porque no nos gusta que la palabra nos reprenda. ¿Saben que en los días de Cristo era lo mismo? Ustedes leen Juan 6, 1 y 2, dice que las muchedumbres seguían a Jesús por los milagros que hacía. ¡Ay, ay, ay! Mientras alimentaba 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Mientras sanaba a los enfermos, Jesús era una muchedumbre que lo seguía. Pero luego dice en Juan 6 que Jesús empezó a predicar un sermón. Y ya no les gustó. Ya no les gustó lo que les estaba diciendo. Porque les estaba diciendo, ustedes tienen que cambiar sus vidas. Y ya cuando ustedes lleguen al final de Juan 6, todo el mundo se había ido. Y Jesús tuvo que preguntarle a los discípulos, ¿ustedes se van a ir también? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida? Pedro vio lo que era importante, la palabra de vida. El diablo puede hacer milagros. Aquella persona que desobedece la palabra de Dios, a sabiendas, ni cura a los enfermos, ni hace un milagro genuino, ni la persona tampoco es sanada si abiertamente rehúsa obedecer la voluntad de Dios. La Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que yo pregunto, ¿el diablo entonces en los últimos días va a hacer milagros? Que sí, que. Ustedes recuerdan la historia del rico y Lázaro. Una historia muy interesante que vamos a analizar en la última semana de nuestras conferencias, cuando hablemos de lo que la Biblia dice en cuanto al infierno. Cuando el rico está por allá quemándose en las llamas, le dice a Abraham, mira Abraham, manda a Lázaro para que hable con mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le dice, bueno, ellos tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen los escritos bíblicos. Que hagan lo que dice Moisés y los profetas. Y entonces se queja el rico y dice, no, pero si fuere a ellos, alguien de entre los muertos creerán. Es decir, si hay un milagro, no Moisés y los profetas, si hay un milagro van a creer. Y entonces Abraham dice, mire, si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer aunque se levante uno de los muertos. Si no creen la palabra, no van a creer porque se haga un milagro. ¿Y sabe lo más interesante? Unas pocas semanas más tarde, el Señor Jesucristo resucitó a un personaje llamado Lázaro. ¿Y saben algo? No creyeron, sino que buscaron a Jesús y a Lázaro para tratar de matar a los dos. Así que si no se convencieron por la palabra, tampoco se iban a convencer por el milagro. No podemos seguir el milagro, hay que seguir lo que dice la palabra. ¿Creen ustedes que el diablo también va a citar mal la palabra de Dios en los últimos días? ¿Lo está haciendo en la iglesia? ¿Ustedes recuerdan en el monte de la tentación? El diablo le dice a Jesús,
si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cómo le contesta Jesús? Le hizo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Deuteronomio, el capítulo 8, versículos 3 y 4. Después de la primera tentación, el diablo se rasca la cabeza y dice, vaya, se me olvidó mi método. Escrito está, me contestó. Así que la segunda tentación lo lleva a la torre del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, que escrito está. Es decir, ¿a ti te gusta vivir por escrito está? Pues aquí te digo, escrito está. Pero Jesús le dice, pero también está escrito. Ahora escuchen bien, el diablo citó correctamente el Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Los citó correctamente. El único problema es que se le olvidó citar el versículo 1 y 2. Porque el versículo 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Jesús hubiera saltado de las almenas del templo, no hubiera estado habitando al abrigo del Altísimo, hubiera estado desobedeciendo a su Padre, exhibiéndose ante los que estaban adorando en el atrio esa tarde. ¿Sabe lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús? Le estaba diciendo, reclama la protección de Dios, que va a mandar a sus ángeles, que te tomen en sus brazos antes que tu pie tropiece en piedra. Reclama de que Dios te va a proteger, mientras que estás desobedeciéndolo, poniendo tu vida en peligro. Reclama la promesa de Dios en desobediencia. Esa es presunción. Presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. La fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia. Es como un alumno que va al salón de clase, no ha estudiado, como decía en Venezuela, no ha estudiado ni papa. Y entonces se sienta en el pupitre, en la mesa, y dice al Señor, ¡ay, Señor, ayúdame a pasar este examen! Esa oración no pasa del techo. Porque para recibir la bendición de Dios hay que cumplir las condiciones. O es como una persona que ora y le dice, ¡ay, Señor, cuídame en este viaje que voy a empezar! Y luego maneja 100 millas por hora. Es reclamar la promesa de Dios en desobediencia. Es como un amigo que yo tuve que se murió de cáncer en un hospital, que me decía, ¡ay, pastor, tanto que lamento haber fumado! No lamentaba haber fumado, porque creía que era pecado y contaminaba el templo del Espíritu Santo. Estaba triste por las consecuencias de su pecado, porque se iba a morir. Presunción. Reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Pero fíjense, el diablo citó la palabra de Dios, la citó fuera de contexto. ¿Creen ustedes que Satanás puede usar inclusive a los pastores para citar mal la palabra de Dios? Por ejemplo, ustedes oyen a algunos pastores citar Romanos 3:28, donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y enseguida algunos pastores dicen, soy justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Aleluya! Lo único que tienen que decirle es, está muy bonito ese versículo, por favor vaya del 28 al 31. Y allí Pablo dice, luego, anulamos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. O como Romanos 5:20, a donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y saben cómo algunos cristianos leen eso? Si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pequemos mucho para que haya mucha gracia. Así muchos me lo han citado. No le discutan, sencillamente digan, ese es el 5:20, ¿no? Por favor, lean el 6:1. Luego pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y el favorito de todos, donde dice Pablo en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Aleluya! Yo no tengo que guardar la ley, porque no estoy bajo la ley. No le discuta, diga, ese es el 14, ¿verdad? Por favor, léame el 15. Luego pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera,
¿Cómo podemos nosotros, los que hemos muerto al pecado, vivir todavía en el pecado? El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4 que en los últimos días va a venir gente con comezón de oír. ¿Saben ustedes lo que es eso? Comezón de oír. En inglés es itching ears. Es decir, con oídos que tienen piquiña. Les pican los oídos. Entonces, cuando usted le pican los oídos, usted tiene que conseguir a alguien que le rasque el oído. Entonces, el oído le está picando por escuchar algo que ellos quieren oír. Quieren que alguien les enseñe lo que ellos quieren oír. Entonces van al maestro y le dicen, mire, ¿tú estás dispuesto a enseñar lo que yo quiero oír? ¿Estás dispuesto a rascarme los oídos? ¿Están entendiendo lo que está diciendo Pablo? Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, se van a amontonar maestros que les enseñen que pueden vivir en pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las tablas. ¡Qué triste! Así que el diablo puede usar mal la palabra de Dios. Es más, en 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice que el diablo tiene ministros que se transfiguran como ministros de justicia. ¿Saben lo que es eso? Que un ministro o un pastor se transfigure en ministro de justicia cuando en realidad es un instrumento de Satanás. ¿Cómo sabemos si un ministro es instrumento de Satanás o si es instrumento de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que estudiar la Biblia para ver si lo que está diciendo ese pastor está en armonía con la palabra. Por eso les digo, tienen que hacer eso conmigo. No estamos aquí para que ustedes nada más crean lo que yo digo. Vayan a su casa, estudien, investiguen por ustedes mismos. El problema es que mucha gente no puede contestar escrito está porque no saben dónde está escrito. Peor todavía, hay muchos que no pueden contestar escrito está porque no saben si está escrito. Los que no estudien la palabra de Dios y obedezcan la palabra de Dios, garantizado, serán engañados por Satanás. Usted no puede distinguir lo falso, al menos que conozca a cabalidad y obedezca lo genuino. Algunos dicen, bueno, pastor, pero el asunto es que yo pertenezco a una iglesia donde está la mayoría de la gente. Una vez una persona me decía, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y yo, bueno, mundialmente unos 9 millones. Ah, la mía tiene 1,000 millones. Entonces la mía tiene que ser la verdadera, pues tiene 1,000 millones. En ese caso, entonces la iglesia de Satanás es la verdadera, porque la mayoría del mundo está con él. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. La mayoría nunca ha estado con Dios, la minoría ha estado con Dios. Si no lo creen, piensen nada más de lo que pasó antes del diluvio. ¿Cuántos habían? 8 de millones. En los días de Daniel, los amigos de Daniel, Jeremías, Isaías, aún Jesús colgando solo en la cruz. Hasta dice, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado también? ¿Cuántos estaban con él? Nadie. Entonces, ese asunto de las mayorías, lo que pasa es que en los Estados Unidos, pues nosotros estamos acostumbrados es a la moralidad por encuesta. Hacemos una encuesta si está bien ser homosexual. O le preguntamos a Cristina si está bien. Si Cristina dice que sí, está bien. Algunos dicen, pastor, ¿pero acaso no es suficiente el amor? Es suficiente el amor si usted entiende lo que la Biblia define como amor. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. La Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dice que en el amor a Dios y el amor al prójimo se resume toda la ley.
y los profetas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero de Juan 2, 3 al 5 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. ¿Es suficiente el amor? Claro, cuando es amor genuino, que es obedecer la ley de Dios porque le amamos y queremos complacerle, entonces el amor es suficiente. Si el amor es obedecer la palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Dios? ¿Cómo se manifestó el amor? Ay, era un amor así como sentimental. Que nosotros estamos acostumbrados que el amor es algo sentimental, así, ay, una emoción que sale del corazón. Ese no es amor. ¿Saben ustedes que Pablo dice en Romanos 12, 9 que el amor se puede fingir? Dice, sea vuestro amor sin fingimiento. Ustedes, damas, ¿alguna vez han tenido un pretendiente que les daba regalitos y que les hablaba tan lindo y tan bonito? Y luego cuando se casaron era un diablo. ¿Sí o no? ¿Qué clase de amor es ese? Falso. Porque el amor es un principio. El amor es cumplir la ley de Dios por amor a Él. El que dice yo no tengo que guardar la ley, lo único que necesito amor, no sabe lo que está diciendo. Algunos dicen no, pero yo no necesito sino el Espíritu Santo, más nada. El Espíritu Santo nunca obra independientemente de la palabra. Por eso se le llama el Espíritu de verdad, en Juan 16, 13. Y Jesús dice en Juan 17, 17, tu palabra es verdad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu no obra sin su espada. Además Jesús dijo que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Así que el que dice yo tengo el Espíritu y no necesito cumplir la verdad, está mintiendo. Ese no es el Espíritu de Dios. Una vez vi una serie de conferencias como estas en la ciudad de Roswell, Nuevo México, y un señor asistió a todas las conferencias, específicamente las que tenían que ver con el sábado, y me dijo, sabe, no cabe duda alguna de que el sábado es el día de reposo. Usted lo ha comprobado de la Biblia. Entonces yo le dije, bueno, entonces eso significa que usted el próximo sábado va a estar en la iglesia y lo va a guardar, ¿verdad? Me dijo, bueno, sobre eso quería hablar con usted. Quería decirle que yo voy a ir a mi casa y voy a orarle a Dios para ver si Él quiere que yo lo guarde. Y ya yo tenía cierta confianza con Él. Yo le dije, mire, no pierda su tiempo. Y le dije, ¿usted cree que en la Biblia Dios le va a decir que guarde el sábado y luego usted va a orar y el Espíritu Santo le va a decir que no lo guarde? Me dijo, yo no lo había pensado desde esa perspectiva. ¿Y dónde creen ustedes que estaba ese individuo el próximo sábado? Allá llegó a la iglesia. ¿Saben que para guardar el sábado yo no necesito ninguna razón, sino que Dios lo dice? Que es un día bueno para la familia, para descansar, es un buen día para relajarse, es un día para estar, para adorar a Dios. Todas esas son buenas razones, pero yo no necesito ninguna razón de esas. Yo sencillamente necesito que Dios lo diga y ahí lo hago. Habla, Señor, que tu siervo oye. No necesitamos razón para obedecer los mandamientos de Dios. Necesitamos hacerlo porque Dios lo dice, porque le amamos y porque confiamos en Él. Yo creo que Dios sabe un poquito mejor que nosotros lo que nos conviene. ¿No creen ustedes? Ha existido un poquito más de tiempo que nosotros. Así que yo puedo confiar que Él sabe lo que pide, que es un buen Padre y que puedo confiar en Él. Por lo tanto, cualquier cosa que Él me pide, yo lo hago. Porque le amo. El gran engaño final de Satanás va a ser lo mismo que el primer gran engaño. Llevar a la gente a seguir milagros. Llevar a la gente a seguir lo que dice la gente de la palabra, pero mal citada, fuera de contexto, añadiéndole, quitándole. Lo que va a hacer el diablo es llevar a la gente a pensar que ellos son más inteligentes que la palabra, a razonar independientemente de la palabra, y los va a llevar a seguir lo que dicen sus sentidos, sus emociones, la tal llamada voz del Espíritu Santo, para llevarlos a desobedecer la santa palabra de Dios. Pero nosotros, sabiendo esta noche lo que hemos estudiado de que esa es la forma como opera Satanás, nosotros no vamos a permitir que Satanás nos engañe, porque ya sabemos exactamente cómo es que él obra. Ojalá nosotros podamos hacer como hizo Jesús, que cuando viene el tentador decimos,
escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.